Muy bien, continuamos con el posicionamiento de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones, integrante del Grupo Parlamentario del Paz, sobre derechos humanos. En nuestro país se vive una preocupante crisis de derechos humanos, así como un creciente e incontrolable problema de violencia. Por ello, muchos organismos internacionales de protección a los derechos humanos han estado muy pendientes con el cumplimiento de los compromisos firmados por México en esta materia. Por ejemplo, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Desde 1994 a 2013, los organismos internacionales e interamericanos de protección de derechos humanos han dirigido 1,885 recomendaciones al Estado mexicano para que cumpla con sus compromisos. Los acontecimientos de Tlatlaya, Estado de México, y Ayotzinapa, del Estado de Guerrero, conocidos en el 2014, detonaron y pusieron en el centro de la atención pública las grandes violaciones de los derechos humanos de nuestro país, y desde entonces este tipo de transgresiones se han multiplicado, como son los casos de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las prácticas de tortura. Para juzgar a los responsables de los abusos recientes, el gobierno ha tenido muchas limitaciones, y más aún en la gran cantidad de injusticias cometidas por integrantes de los cuerpos destinados a garantizar la seguridad de la población, desde algunos mandos del Ejército y la Marina hasta policías federales, ministeriales y municipales. Para no ir muy lejos, ahí está la polémica de la muerte del joven Rodolfo Aguirre Mesa, quien murió acribillado en un retén ubicado en lo que conocemos como La Costerita, suceso aún no aclarado. Hace apenas unos 10 días, los medios nacionales de comunicación dieron a conocer la recomendación que Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió al gobierno mexicano. Durante su visita oficial, este comisionado se reunió con autoridades federales encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de los organismos que tienen como tarea central garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos. Después de las entrevistas realizadas, y si bien el alto comisionado de la ONU reconoció los avances legislativos que ha tenido nuestro país con la aprobación de las reformas constitucionales de 2011, expuso su preocupación por el incremento de los delitos, sobre todo los referidos a las desapariciones forzadas y la tortura. Muchas de estas consideraciones no son nuevas, pues están incluidas en las 1,885 recomendaciones realizadas anteriormente, de las cuales varias siguen sin ser atendidas. Según las propias estadísticas oficiales, el 98% de los crímenes cometidos en nuestro país quedan sin resolver, pero lo más grave es que estos nunca se investigan. Esto se debe a la impunidad y corrupción que el mismo sistema genera. De acuerdo con el alto comisionado, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunos mandos del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos de la delincuencia. Así fue como lo dijo textualmente Zeid Ra'ad al-Hussein. En México, como todos sabemos, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se encuentra seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. También en Sinaloa existen muchos problemas de respeto a los derechos humanos. En los últimos 9 años, del 2007 al 2016, han desaparecido en nuestro estado 2,220 personas, y en 5 años de este gobierno, la violencia provocada por grupos de la delincuencia organizada desplazó a 33,770 personas, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hasta el mes de septiembre, durante el actual sexenio, se han registrado 7,414 homicidios dolosos,
3.579 homicidios culposos, 1.020 violaciones, 449 robos bancarios, 151 secuestros, 436 mujeres asesinadas y 921 mujeres violadas, de acuerdo con las cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Incluso, septiembre ha sido catalogado como el mes más violento del año. En este sentido, las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para México son por consecuencia igualmente importantes para el ámbito local. Comento solo algunas. 1. Establecer un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. 2. Fortalecer los esfuerzos para asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamente por una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República. 3. Seguridad pública en línea con los derechos humanos, para complementar los esfuerzos ya iniciados por el gobierno para promover un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública. 4. Ratificación de instrumentos internacionales, lo que implica firmar y ratificar todos los tratados interamericanos de derechos humanos que están pendientes de hacerlo y que fueron adoptados por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 5. Incorporar aún más la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas sobre mujeres, particularmente aquellas destinadas a combatir la violencia contra ellas, asegurando la asignación de recursos necesarios para su completa implementación. 6. Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para integrar adecuadamente sus consideraciones. Estas y algunas recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU impactaron lo suficiente al grado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano para que fueran atendidas. Así lo publicó la prensa nacional el 23 de octubre pasado. Para el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, estas recomendaciones son necesarias y obligadas de atender. Estamos convencidos de que con voluntad política podemos mejorar la aplicación de los derechos humanos en nuestro país y al final seremos las mexicanas y los mexicanos quienes saldremos beneficiados con estas propuestas. Un primer paso que estamos obligados a realizar es ordenar la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, dado que, salvo su comisionado presidente, los 10 integrantes restantes están fuera de normatividad, tanto de la Constitución Política del Estado como de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Situación que ya solicité formalmente al presidente de la mesa directiva de este Congreso para que se lance la convocatoria. Es urgente atender la ilegalidad en que se encuentra el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.